Bueno, ¿qué tal, jóvenes y señoritas? El día de hoy vamos a ver algunos códigos más, como es el código para cambiar el tipo de fuente y también para cambiar el tamaño de nuestro texto. Entonces aquí yo ya me encuentro en mi página, en la cual ustedes pueden observar que todos tienen el mismo tipo de texto. Entonces yo voy a cambiar el tipo de texto y también el tamaño. Ya aquí ustedes pueden observar texto que dice diseño de página web, está con la medida con el código de H1, ya que es el máximo número para títulos. Ya, pero vamos a ver si yo quiero que ese texto tal vez se vea mucho más grande. Vamos a agregar algunos códigos más. Entonces yo voy a realizarlo en la parte de abajo aquí para poder diferenciar. Y entonces voy a digitar el siguiente código y vamos a sobrar un espacito más. Para ello voy a digitar el siguiente código para sobrar el espacio. Ya está. Entonces ahora sí voy a digitar mi código para cambiar el tipo de fuente. Y ahí, por ejemplo, yo quiero el tipo de fuente, el tipo de fuente Arial. Aquí yo voy a escribir el tipo de fuente, voy a cerrar mis comillas. Cierro también y ahí voy a escribir el siguiente texto, por ejemplo, diseño de página web. Ya está. Y voy a cerrar mi código. Tengo que cerrar mi código. Ya está. Vamos a guardar y vamos a ver cómo nos ha quedado. Voy a actualizar. Vamos a irnos a la parte, ahí podemos nosotros observar el diseño de página web. Entonces voy a digitar el siguiente, ya lo mismo, voy a copiar este mismo código, ya, pero antes de ello voy a dejar un pequeño espacio. Voy a digitar el siguiente código, que es DR. Está. Y ahora voy a copiar este mismo código, control C y control V. Ya está. Entonces lo único que yo voy a cambiar para poder diferenciar es mi tipo de fuente. Entonces yo ahora, por ejemplo, voy a escoger otro tipo de fuente, que sería pero vamos a guardar y vamos a actualizar. Entonces ahí también ya tengo otro tipo de texto y pueden ustedes diferenciar. ¿Ya? Entonces voy a seguir agregando un tipo de texto más. Voy a copiar mi siguiente código también para espacio. Ya quiero que tenga un espacio. Ya está. Entonces ahora voy a seguir copiando el mismo tipo de texto, que por ejemplo este está con Arial. Está. Voy a copiar, control C y de abajo control V. Ahí vamos a copiar otro tipo de fuente. Ya. Ver. Está. Ver dónde está y ya está. Ver. Vamos a guardar y voy a actualizar. Está otro tipo de texto, vean mi texto cómic. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta en los diferentes tipos de textos. Están mis tres tipos de textos. Entonces se pueden dar cuenta que este de aquí es mi tipo de texto Arial. Arial, ¿ya? Y este de aquí tengo mi tipo de texto que es Gina, ya, para que nos salga ahí también.
y este de aquí mi tipo de texto cómic. Ahí está. Entonces vamos a ver, voy a actualizar y ahí está. Vean, Arial, Kina y cómic. Vean cómo son mis textos diferentes. Entonces ahora ya yo voy a cambiar el tamaño de mi texto. El tamaño de mi texto. Entonces a este ladito, esto es para ver el tipo de fuente. Un momentito. Este es el tipo de fuente. Y ya está. Entonces voy a guardar. Y ya está. Entonces vean, ahí está, tipo de fuente. Y ahora lo que voy a agregar es el tamaño de texto. Ya voy a el mismo, pero un espacio, quiero que me quede ahí un pequeño espacio. Ya está. Entonces aquí vamos a ver el tamaño de fuente. Y también voy a cerrar mi... Entonces voy a digitar el siguiente texto. Ya vean, este mismo texto. Ya está. Vean, este mismo texto, pero voy a agregarle el siguiente, que en vez de estos de aquí, yo los voy a cambiar. En vez de face, yo voy a escribir system. Ya está. Igual, y ahí voy a dar, por ejemplo, un número, digamos el número 20. ¿Está? Voy a guardar y vamos a ver cómo ha cambiado de tamaño. Y ahí ustedes pueden ver el tamaño de fuente. Vean. Entonces esto le voy a dar un colorcito. Aquí nosotros hemos utilizado, ustedes aquí pueden observar por ejemplo el diseño de página web. Ya esto que hemos digitado solamente estaba con H1 y el tamaño simplemente era esto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahora aquí el tamaño diferente de mi texto, ¿no? Entonces vean el tamaño de nuestro texto, ¿no? Entonces yo le voy a dar color a este de aquí. Ya le voy a dar, para ello voy a digitar ahí el siguiente código, por ejemplo font color, ¿ya? Y por ejemplo yo le voy a dar un color red, ¿está? Y todo código que se abre se tiene que cerrar. Voy a cerrar mi código, ya está. Entonces voy a guardar y vamos a, ahí está, vean, ahí está texto, y vean mi texto. Entonces voy a cambiar mis siguientes textos también. Ya voy a dar un pequeño espacio, ¿no? Para ello voy a digitar el código BR, ya está. Y el siguiente texto, por ejemplo, copiar este de aquí, control C y ahí control V. Entonces lo que voy a hacer aquí es cambiar el tamaño, ¿ya? Entonces por ejemplo aquí yo quiero que mi texto incluso que esté con, ya simplemente 2, le voy a dar un número 2 y vamos a ver, voy a actualizar y ahí nosotros podemos observar el tamaño de nuestro texto. Entonces digitar, voy a darle espacio también, siguiente código, y voy a copiar, control C y control V. Aquí por ejemplo yo ver un 5, ver cómo cambia de tamaño.
actualizar. Ahí está. Entonces ahí ustedes pueden observar el tipo de fuente, el tamaño de fuente de nuestros textos. Aquí también, si yo deseo, luego puedo agregar color. Le voy a agregar, por ejemplo, un color, por ejemplo, ahí le voy a dar un color, y ahí está. Todo código que se abre se tiene que cerrar, y ya está. Y ya está. Voy a guardar, voy a actualizar y ya está. Entonces ahí está. Entonces hasta aquí sería, chicos, nuestra clase del día de hoy.